etapa, obviamente si seguimos todo el lineamiento que va a plantear Freud de la instalación del yo, que es lo que produce justamente el pasaje de la condición bebé a la condición niño, ¿sí? Tenemos un nivel de muy alta dependencia del mundo adulto. ¿Sí? Es decir, esa va a ser una primera condición. Prácticamente en esa época no tiene esa autonomía, esa posibilidad de poder empezar a producir por sí mismo y desde sí mismo algunos elementos, ¿no? Es decir, estamos teniendo una situación tremendamente dispareja entre el adulto y el bebé. No es lo mismo que el adulto y el niño, donde si bien es cierto que es dispareja la situación, no es extremadamente dispareja como la condición bebé-adulto. Eso es lo primero que nosotros tenemos que considerar para interpretar ese enunciado que recortó Barbie sobre lo que es la transferencia. Primera cuestión. Segunda cuestión, establece que hay un determinismo entre esas primeras situaciones, esos dos grupos de factores, y la vida adulta. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es que hay una alta relación de condicionamiento entre lo que pasó en aquella época y lo que nos sucede ahora como adultos. Ese es otro elemento que aparece. Eso es lo primero que vos señalaste, Barbie. Después, no recuerdo otras cosas que en el recorte que hiciste, por favor, volvé a decirme qué señalaste. Bien. Bueno, a partir de lo que usted decía, solo una parte de las mociones determinante de la vida amorosa. Ya me acuerdo. No, espera, ya me acordé. Claro. Eso sería el primer grupo. Para las que ingresaron recién, digamos, lo que estamos haciendo es, Barbie hizo un recorte, una interpretación de la primera parte del texto, la dinámica de la transferencia. Entonces, le dije que íbamos a analizar los elementos que ella recortó, y luego de analizarlo vamos a ir al texto, concretamente así nos guiamos. Entonces, lo segundo que dice es que esas emociones, dice, algunas se desarrollan y otras quedan en el camino. Cuando Freud dice eso, nos está diciendo que algunas logran hacerse conscientes y de ahí se descargan en la realidad, y otras quedan reprimidas. Las que quedan reprimidas, dice que quedan atadas al mundo de la fantasía, pero como sabemos, todo lo reprimido busca volver a expresarse en lo que se llama retorno de lo reprimido. ¿Sí? Ahora, ahí aparecen dos cuestiones. Primera cuestión, que cuando algo se desarrolla, dice, se produce su descarga en la realidad y se satisface en la realidad, ¿sí? Y lo segundo es que cuando quedan retenidas, se cargan de más carga energética que si hubieran salido a la realidad. Es decir, esa es la primera cuestión. Siempre nosotros sabemos que todo aquello que queda reprimido es más peligroso que aquello que fue expresado. ¿Por qué? Porque lo que queda retenido a nivel del inconsciente se empieza a conectar con otras fuerzas, ¿sí? Y va sumando energía. Primera cuestión. Segunda cuestión, lo que había dicho, queda encerrado en el mundo de la fantasía. Por lo tanto, el sujeto no tiene un contacto con la realidad, sino que se expande al mundo de la fantasía. Y obviamente que eso pone en peligro, porque va a contrariar un principio que es el principio de realidad. ¿Sí? Entonces, todo lo que queda expresado en el mundo de la fantasía se vuelve más peligroso. Obviamente, digamos, ¿no es cierto? Porque no tiene una descarga en la realidad, porque se carga de otros elementos que hacen que se vuelva aún más imposible su satisfacción. Porque como se carga de tantos elementos fantasiosos, al final después la realidad y no puede cumplir con eso.
¿Se entiende? Es decir, se vuelve aún más frustrante porque, a ver, una cosa es cuando esta moción pulsional no pudo descargarse y otra es cuando se empezó a cargar con un montón de otros elementos reprimidos, cada vez se vuelve más difícil la satisfacción. ¿Se entiende? Es complejo en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, cuando logran acceder, que vienen cargadísimos de elementos, producen un despiplume infernal. ¿Por qué? Porque son demandas exageradas, demandas que están absolutamente cargadas de un montón de fantasías. Entonces hace que se desconecte más aún la situación del sujeto con la realidad. Hace que se desconecte aún mucho más, ¿no? Es muy peligroso. Entonces esos son los dos elementos primeros que me interesaban rescatar de lo que vos dijiste. Entonces, primero es todo el origen de todo eso, y lo segundo es la dinámica. Justamente ese es el centro de la dinámica de la transferencia, ¿sí? Lo que va a quedar reprimido se va a cargar de elementos y eso es lo que va a dar lugar a la dinámica de la transferencia. Por eso también es que es muy difícil de manejar y que es importante que se maneje, porque cuanto más reprimido está, más se carga de cuestiones fantásticas y más es una demanda cada vez más fuerte. Entonces, vamos a suponer que los chiquitos que ustedes atienden el día de mañana les hacen demandas a ustedes como psicopedagogas y como si fueran mamá. No, no puedo. Yo soy psicopedagoga, nada más, no soy tu mamá. Pero ya ahí hay una doble demanda. Está sobrecargado. Entonces, es por eso que uno tiene que trabajar el tema de la transferencia. Porque se va a sobrecargar de elementos. Cosa que hace imposible que ustedes después puedan dar cuenta de todo. Porque quiere que sea el paciente, pero además quiere que sea quiere ser el hijo, y además quiere ser el único hijo paciente. Entonces, bueno, no se puede. Es un mundo que es tremendamente frustrante, el mundo de las fantasías. Por eso es que hay que poder manejarlo bien y saber trabajarlo. Pero además porque la otra cuestión que nosotros también tenemos lo mismo. No es algo que le pasa al paciente y nada más. Nosotros también tenemos lo nuestro y tenemos que trabajar lo nuestro. Vamos a suponer, tengo ese paciente y si yo no lo tengo trabajado y también quiero que sea mi hijo, que ni me doy cuenta, por supuesto, ¿no? Pero le puedo hacer esas demandas de como que sea mi hijo. Entonces, es bastante problemático si uno no lo tiene trabajado también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vas a leer la parte del texto donde vos recortaste estos elementos. Primero hace toda la lectura completa de esa partecita que vos recortaste. Y después, una vez que termines de leer esa partecita, te voy a pedir que vuelvas a leerlo y vamos a ir interrumpiendo para ir identificando esto que señalamos. Ok. ¿Sí? Bien. Ahí ya. Aclaremos esto. Todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que habrá de fijar. Ahí sigo leyendo. Esto da por resuelto, digamos, así un cliché o también varios que se repiten. Es reimpreso de manera regular
en la trayectoria de la vida en la medida en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequibles, aunque no se mantienen del todo inmutables frente a impresiones recientes. Ahora bien, según lo que hemos averiguado por nuestras experiencias, solo un sector de esas mociones determinantes de la vida amorosa ha recorrido el pleno desarrollo psíquico. Ese sector está vuelto hacia la realidad objetiva, disponible para la personalidad consciente y constituye una pieza de esta última. Otra parte de esas mociones libidinosas ha sido demorada en el desarrollo, está apartada de la personalidad consciente así como de la realidad objetiva, y solo tuvo permitido desplegarse en la fantasía o bien ha permanecido por entero en lo inconsciente, siendo entonces no consabida para la conciencia de la personalidad. Y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas libidinosas hacia cada nueva persona que aparezca. Y es probable que las dos posiciones de su libido, la susceptible de conciencia y la inconsciente, participen de tal acomodamiento. Bien, esa sería la frase. ¿Sí? Entonces vamos a empezar de vuelta. Fíjense que ahí, además de esas dos líneas que vos marcaste, que son muy importantes, hay otras líneas que ahora al leer vos lo que seleccionaste aparecen. Vamos a desmenuzarlas, porque ahí aparecen una cantidad de otros elementos. Sí. Entonces volvé a leer ahora y yo ahora sí te voy. ¿Todos saben de dónde está sacado esto? ¿De qué página es todo? ¿Sí? No. Bueno, todos van a esa página para seguir el orden que estamos leyendo. Entonces volvé a leer, por favor, y yo te voy a interrumpir. Profe, ¿cliché se refiere a método? No, cliché es un molde. Un molde. Como si fuera un sello que uno empapa en la tinta de la almohadilla y va poniendo en distintos lugares y sale siempre lo mismo. Bien. 1698. Vamos. Leo, profe. Aclaremos esto. Todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa. Perdón, vamos a interrumpir ahí. Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Por efecto de los factores innatos y de las experiencias de la infancia, adquiere una especificidad para el ejercicio de su vida amorosa. O sea, lo que está diciendo es, una especificidad es lo que es único de esa persona, que no va a poder moverse de ahí, ¿sí? Y eso es lo específico de esa persona en cuanto a su vida amorosa. Y eso dice que depende de dos factores. Por un lado, lo innato, y por otro lado, las experiencias adquiridas. Fíjense lo fuerte, ¿no? Es decir, que todo el ejercicio, lo que le está planteando es que todo el ejercicio de nuestra vida amorosa como adultos guarda una relación de alto condicionamiento con las experiencias innatas y adquiridas de la infancia. Profe, sí. Esto que usted está diciendo es lo que el sujeto entonces quiere satisfacer mediante esta transferencia. Claro, sí. Es decir, es lo que va a estar condicionado a repetir. Claro. No es algo que él voluntariamente quiera, sino que está condicionado a la repetición porque es realmente algo que es inconsciente, no es consciente. ¿Sí? Es lo que el sujeto hace. Más allá de que quiera o no quiera hacerlo. ¿Se entiende? Es decir, lo que el sujeto hace, no lo que quiere o no quiere hacerlo. Quizás alguien no quiera terminar siempre sus relaciones en un estado de soledad, de desilusión, de decepción, pero sin embargo lo hace. Y vuelve a estar en el mismo estado. Entonces, repito, es lo que el sujeto hace, no lo que el sujeto quisiera hacer. ¿Se entiende? Porque el quisiera hacer ya forma parte de un planteo, digamos, de las expectativas a nivel consciente. Y acá lo que ustedes se van a encontrar es lo que el sujeto hace, independientemente de que quiera hacerlo o no.
Estamos hablando del plano inconsciente, que obliga a hacer una repetición para asociar con ese otro texto que se llama recordar, repetir, reelaborar. Entonces, eso es lo que está diciendo. No es algo que el sujeto quiere hacer. Es algo que sí o sí lo hace y no sabe por qué. Entonces, la tesis acá es esto. El ejercicio de la vida amorosa tiene un altísimo condicionamiento con lo innato y las experiencias infantiles. Situación que es bastante fuerte, porque acá lo que está diciendo no es lo que el adulto quiere. Eso ya está condicionado. El ejercicio de su vida amorosa no tiene que ver con lo que él quiere. Está condicionado por las experiencias innatas y adquiridas. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Sí, profe. Es muy fuerte. Porque lo que está diciendo es que ninguno de los que estamos acá y de los que no estamos acá también lo mismo, hace lo que quiere. Eso está diciendo. Ninguno hace lo que quiere. Todos hacemos lo que ese nivel de condicionamiento nos indica. Situación bastante fuerte. Porque, digamos, lo que va a poner es un límite, digamos, a las intenciones de las personas. Por eso es una repetición. ¿Está? Hasta ahí vamos entendiendo todo y coincidimos todos en esa idea. Sí, profe, perfecto. Y además es fuerte, por otro lado. Muy fuerte. ¿Sí? Porque lo que está diciendo, bueno, mira, vos creés que, pero no es así como vos crees. En absoluto es como vos crees. Es lo que te deja, el margen que te deja tu historia. ¿Sí? Bueno, entonces continúa. Bien. Ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las Sí, y así como, ¿para qué? así como para las metas que habrá de fijarse. Ahí dice que hay tres cosas. Eso que pasó va a trabajar sobre tres escenarios. ¿Cuáles son esos tres escenarios? Las condiciones de amor que establecerá, Condiciones de amor las pulsiones que satisfará y las metas que habría de fijarse. bien, perfecto. Es decir, bueno, a ver, yo quiero encontrar una pareja así, 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 así. Eso se refiere a lo primero. ¿Sí? A lo segundo es el tipo de pulsión que yo quiero satisfacer Sí. en ese vínculo. Y lo tercero es lo que quiero conseguir con esa relación. Sí. ¿Sí? Quiero conseguir que me admiren, quiero conseguir, que no es lo mismo que quiero conseguir que me amen, que quiero conseguir que me tengan lástima, que quiero conseguir que estén todo el día alrededor mío, No hay más. etcétera. O sea, lo que está diciendo es, esos dos elementos iniciales de la historia del sujeto condicionan la vida amorosa en estos tres escenarios que se hablan. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Hasta ahí vamos. Es muy importante que puedan ir deslindando, porque esto es lo lindo cuando uno hace estos ejercicios de lectura, que le empieza a sacar el jugo y empieza a encontrar detalles a cositas que por ahí leyó rápido y no se detuvo. Entonces dice que hay, y que además todos nos planteamos en cualquier escenario de vida amorosa lo mismo. Es decir, ahí hay tres escenarios que forman parte de nuestra vida amorosa. Condiciones de amor, pulsiones que voy a satisfacer y objetivos que voy a conseguir. Yo no sé por qué quiero que mi pareja sea así físicamente. Eso corresponde a lo primero. ¿Sí? Yo no sé por qué mezclo todo
y termino agrediendo a mi pareja. ¿Sí? Eso es lo segundo. ¿Sí? Yo no sé por qué me pongo tan mal cuando deja de prestarme un poquitito de atención y ya me pongo mal. Eso tiene que ver con lo tercero. Y lo que está diciendo es que esos tres escenarios de la vida amorosa, primero está diciendo que todos tenemos esos tres escenarios de la vida amorosa. Y segundo está diciendo que eso tiene que ver con las primeras épocas de nuestra vida. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Para usar y para entender bien, digamos, ¿no? Todo el ejercicio complejo. Seguí. Esto da por resultado, digamos así, un cliché, o también varios, que se repite, es reimpreso de manera regular en la trayectoria de la vida. A ver, entonces, la conjugación de todos estos elementos, de esas dos líneas de fuerza que vienen y esos tres escenarios donde se mueve la vida amorosa, dice que da lugar a un cliché, o molde, o varios, dice. A lo mejor no hay uno solo, pueden ser varios, que las personas reeditan, o sea, repiten. Acuérdense, recordar, repetir, reelaborar. ¿Sí? Las personas repiten ese cliché y lo llevan de una situación a otra. Obviamente estamos hablando de algo que es inconsciente, no es que la persona a propósito lo hace. Seguí. En la medida en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequible. Ok, ese cliché se va a repetir. Pero va a depender de dos cosas. Que dice ahí. Ya vamos a ver cuáles son esas dos cosas. Pero si se dieran esas dos condiciones, el cliché va a lograr su éxito. ¿Sí? Eso no quiere decir que la persona esté contenta. No tiene nada que ver con que la persona quiera, sino que el cliché va a tener éxito. Y si el cliché tiene éxito, ¿qué va a pasar? Va más fuerza para repetirlo de vuelta. ¿Está? Ahí no es hablando de una repetición. El cliché se repite. Y el cliché puede tener éxito o puede fracasar. ¿Cuándo tiene éxito? Cuando se presentan esas dos condiciones que leíste y que ahora vamos a trabajar. Y si se repite, obviamente le da más fuerza al cliché para seguir repitiéndose. Situación que no tiene nada que ver con que la persona quiera o no quiera. ¿Está? Ojo, al revés. Si el cliché fracasa, por así decirlo, o molesta, por supuesto, pero puede ser mucho más beneficioso para el sujeto. ¿Por qué? Porque le va a permitir pensar la situación. Le va a permitir salir de la repetición. Entonces, una relación que no prospera y que a uno le pone mal ¿de qué lado? Del cliché. Pero del lado del sujeto es una oportunidad para poder pensar la situación. ¿Se entiende? No. Sí, profe. Bueno. Y tú que entraste entiendo. último, estamos leyendo la dinámica de la transferencia en las primeras partes, no sé en cuál parte será, pero en las primeras partes lo estamos desmenuzando. Para que te ubiques. Bien. Ok. Entonces, hay dos condiciones para que el cliché tenga éxito. ¿Cuáles son? En la medida en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequibles. O sea, se tienen que dar circunstancias exteriores, pero además el objeto tiene que tener la naturaleza. Acuérdense cuando estudiábamos funciones, decían objeto y decía tiene que tener determinadas
condiciones. O sea, un objeto que se preste a ese juego pulsional. Pues si el objeto no se presta a ese juego pulsional, o sea, no hay cliché, el cliché encuentra un límite. Entonces, por un lado, tenemos la naturaleza del objeto que se tiene que adecuar a eso que se propone. Y por otro lado, las condiciones que aparezcan. Ejemplo, esto que aparece ahora de las relaciones online, y que, bueno, la gente quiere, bueno, basta, ya no sé cuánto que estamos online, vamos a vernos. Y ahí aparece un problema, porque a veces el otro no quiere, no puede, es más cómodo, qué sé yo, ¿no? Esa cuestión de ese escenario virtual. Entonces, ahí son las condiciones. Ahora, depende de esos dos factores que coincidan para que el cliché se repita. Lo que va a hablar ahora es qué pasa si eso sucede. Y también qué pasa si eso no sucede. Vamos a poder pensarlo y deducir. Pero que eso suceda no significa que nos vaya bien. Al contrario, nos puede ir muy mal si eso se repite. O sea, si eso tiene éxito. Porque fortalece la repetición. Y si se fortalece la repetición, ¿qué es lo que no aparece? El aprendizaje. No, en términos psicoanalíticos. ¿Cura, profe? No. ¿No? El recuerdo y la reelaboración. Recordar, repetir, reelaborar. O sea, si no aparece, si eso se repite y sigue teniendo éxito, no aparece la posibilidad de recordar y de reelaborar. El sujeto continúa en una repetición. Y si continúa en una repetición, no hay historia. Está en un eterno presente. No hay posibilidad de diferenciar pasado y presente. No hay posibilidad de que el sujeto empiece a pensar. No, queda encadenado a algo que pasó y que se sigue repitiendo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Asócienlo con los términos psicoanalíticos. Por eso volvemos siempre asociando con, aunque no lo hayan leído, a recordar, repetir y reelaborar, no importa, ténganlo en mente porque después lo van a leer, entonces van a ir haciendo las asociaciones. Siempre el esquema es ese, recordar, repetir y reelaborar. De la página 116. Yo puedo reelaborar para pensar algo llamado cura, siempre y cuando yo lo pueda recordar. Y para que pueda recordar tengo que dejar de repetir. Y para dejar de repetir tiene que haberse producido esto. El objeto no consintió en ocupar ese lugar o las circunstancias no se dieron para que se produzca el encuentro entre sujeto y objeto. Obviamente desde el lado inconsciente es vivido como un gran dolor, pero a lo mejor para el sujeto es una oportunidad. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando. Continúa. En la medida en que lo consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor asequible, aunque no se mantiene del todo inmutable frente a impresiones recientes. Por eso, ahí aparece, aunque no se mantienen del todo inmutable ante impresiones recientes. O sea, eso lo que dice es, bueno, ojo, que no es que ese cliché no se puede cambiar. No. Si se dan determinadas circunstancias, eso puede cambiar. Por ejemplo, un verdadero amor que le permita a una persona cambiar, o una terapia bien llevada que le permita cambiar. Por eso se habla de amor de transferencia. Es decir, como un escenario, es como, salvando las distancias, por supuesto, pero en una relación amorosa de verdad, no digamos una, como se dice vulgarmente, una calentura así que no se sabe para dónde va,
ni tampoco una relación que no sea de amor, sino que no se modifican uno y otro, sino que están porque se necesitan, se le mezcla con el miedo a estar solo, pero no hay modificación. Bueno, ok, en ese escenario no se cambia nada, pero en una relación amorosa de verdad, donde hay un cambio, sí, es terapéutico en ese sentido. Lo que pasa es que ahí, ¿con qué nos tenemos que encontrar? Primero, con un sujeto que acceda a abrirse a ese esquema de repetición, y con un objeto que justamente tenga la claridad suficiente como para decirlo, yo no entro en tu juego ¿Sí? ¿Qué de querés? repetición. ¿Qué querés, Ibe? Si nos vamos a querer, si nos vamos a amar, sí, ya voy. Si nos vamos a amar, no es en tu juego de repetición, es en otro escenario, ni tampoco es en mi juego de repetición. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, en ese escenario. Bueno, y lo mismo, por eso aparece la idea del amor de transferencia. Porque es una situación de amor, entre comillas, en el sentido de lo que es el amor en cuanto a modificación, pero en este caso guiado por un profesional que sabe de cómo se mueven estos hilos y que tiene la finalidad de ayudar a que esa persona pueda modificar esa repetición tan fuerte que tiene. Entonces, si es que no puede la persona sola modificar, y bueno, tendrá que recurrir al terapeuta. ¿Cuántas oportunidades de verdadero amor las personas pierden por una repetición tan fuerte? Después se pasan lamentando toda la vida, qué sé yo. Bueno, pero no tuviste el coraje de replantear cosas. Entonces, bueno, es decir, eso implica, digamos, que tengas que consultar con alguien que te ayude a pensar. ¿Qué ibas a decir? No, le quería preguntar si esto que nosotros llamamos vulgarmente las relaciones tóxicas, si el cliché se da de los dos lados, o sea, porque encuentran como una persona que se presta a ese juego en ambas partes, ¿o no? Y sí, porque el objeto tiene que consentir, así dice, tiene que consentir, si no, no. Ah, okay. No, no se va a dar. Sí, sí. Ok, nos seguimos. Profe, esto que dijo la compañera también puede ser que inconscientemente también elegimos una persona con estas características. Claro, nosotros Que no nos estamos permita hablando acá justamente todo el tiempo de elaborar. situaciones inconscientes. No estamos hablando de situaciones Claro. conscientes. Estamos hablando de los condicionamientos que venimos arrastrando desde pequeños. ¿Sí? No estamos hablando en ningún momento acá de decisiones conscientes que tiene la persona. No. Ni de anhelos conscientes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones que son absolutamente inconscientes, que arrastran a la persona a lugares donde no quiere estar. No estamos hablando de lo que le gusta. Seguimos. Bien. Ahora bien, según lo que hemos averiguado por nuestras experiencias, solo un sector de esas mociones determinantes de la vida amorosa ha recorrido el pleno desarrollo psíquico. Ese sector está vuelto hacia la realidad objetiva, disponible para la personalidad consciente y constituye una pieza de esta última. Perfecto. Espera. Fíjense qué dice. Solamente una parte se desarrolló. Se desarrolló, dice claramente en el texto psicoanalítico, que se haya desarrollado significa que haya accedido a la conciencia y a la realidad, perdón, y forme parte de una disposición consciente que el sujeto lo maneja a su voluntad, por así decirlo. Solamente una parte, aclara. Después, ahora lo que va a empezar a hablar es de la otra parte, de la parte que genera problemas, ¿no? Pero hasta ahí lo que dice es eso, o sea, solamente una parte de esa disposición logró el desarrollo. O sea, se desarrolló significa que accedió a la descarga en la realidad y como consecuencia de eso
está disponible como parte consciente de la personalidad. Eso es lo que está planteando, ¿sí? Solamente una parte. O sea, no está queriendo decir tampoco que lo que está a nivel consciente no tiene nada que ver con lo de la infancia. No. Dice que todo tiene que ver con la infancia. Pero la diferencia está en que algunos se han podido desarrollar y otros no. ¿Desarrollar en qué sentido? En que si se descargó en la realidad, recibió el influjo de la realidad. O sea, no queda igual. No queda igual. Bueno, ¿Por qué? gracias. Porque se ve modificado por la realidad. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ojo. Es decir, que se haya descargado en la realidad no quiere decir que se mantuvo inalterable. ¿No? Porque justamente cuando todas esas pulsiones se descargan en la realidad, reciben el impacto de la realidad, o sea, la modifican. En cambio, ¿qué es lo que va a permanecer inalterable? Aquello que no se descarga en la realidad. Porque no recibe el influjo de la realidad. Ojo con esa apreciación, ¿eh? Ahí tienen que tener bien claro el asunto. Es decir, todo lo que se descarga en la realidad recibe el influjo de la realidad. Esto quiere decir todo ese juego de emociones no queda inalterado, es alterado por la realidad. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, proseguimos. Otra parte de esas mociones libidinosas ha sido demorada en el desarrollo. Está apartada de la personalidad consciente, así como de la realidad objetiva, y solo tuvo permitido desplegarse en la fantasía, A ver, o bien... espera. Fíjense que ahí dice, una parte quedó, digamos, reprimida a nivel inconsciente y no quedó ni al acceso de la realidad objetiva ni al acceso de la conciencia, que son dos fuentes grandes, digamos, de modificación. Y tuvo un retardo en su desarrollo, ¿sí? Un retardo, fíjense, un retardo, que quiere decir algo que está retardado. ¿Que se retrasó? Está retrasado en el tiempo, es decir, que tendría que haberse desarrollado antes, que tendría que haberse expresado antes. Fíjense lo que está diciendo. O sea, lo que nos quedó reprimido, ¿qué es? Algo que tendría que haberse desarrollado antes y no se desarrolló, por muchas circunstancias. Pero lo concreto es que está cargando eso, está cargando con esa característica. Tendría que haberse desarrollado antes y no se desarrolló. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense, vamos a hacer una situación totalmente imaginaria de una persona que se va desarrollando físicamente de la cintura para arriba, pero no de la cintura para abajo. Ah, no, es consciente. Continúa con los pies chiquititos, Claro. con la musculatura más pequeña. ¿Qué va a pasar? Se disocia. No va a poder desenvolverse normalmente. Va a haber un desequilibrio. Claro, porque tiene que ir todo parejo. ¿Sí? Es decir, los pies aumentan, ¿por qué? Porque tiene que sostener una masa más grande. La musculatura se incrementa, ¿por qué? Y porque se extiende más y porque tiene que trabajar con más fuerza. Entonces lo que está diciendo es, ojo, que esas mociones reprimidas no se desarrollaron. Y obviamente que eso genera un malestar. Así como el no crecimiento de la parte inferior del cuerpo genera un malestar terrible, aquellas mociones pulsionales reprimidas generan un malestar. Claro. No es que están ahí nomás reprimidas y nada más. No. Para el desarrollo es generador de un malestar muy grande. Muy grande.
¿Se entiende lo que estamos hablando? O sea, estamos hablando de algo muy, muy, muy específico y muy necesario que ustedes lo entiendan. O sea que Ese chiquito que viene, digamos, a consultarlo, o chiquita que viene a consultarlo, tiene un montón de áreas de su desarrollo que no se han desarrollado. Entonces nos está hablando de una tensión tremenda, tremenda, tremenda. No solamente que no puede cumplir con lo que la maestra le pide, él o ella no se sienten bien con ellos mismos, porque no es armónico, no hay equilibrio, porque tiene una parte de su vida desarrollada y otra parte no desarrollada. Y cuanto más sea lo reprimido, es peor la tensión. No solamente por el hecho de ser reprimido, que si ya de por sí un solo factor reprimido ya genera tensión, sino que si estamos hablando que hay más de un área que está reprimida, aumenta aún más la tensión. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe. Sí, Es profe. fundamental que ustedes puedan ubicarse de lo que estamos hablando. Sí. Eso les va a permitir no solamente entender lo que están leyendo, sino además ubicarse cuando tengan que hacer su trabajo o sus prácticas, ubicarse con esa persona que está delante, ubicarse con los padres, cómo funciona. Vez pasada hablábamos con una mamá que tiene una hijita que tiene diabetes infantil. Y lo que más le molesta a ella, la madre, es que nadie en la familia quiere aprender sobre diabetes. Nadie. Ni el padre de las hijas, de la hija, ni los abuelos, ni las tías quieren aprender. Me dice, estoy harta, porque no la puedo dejar en casa de mamá, porque cada rato mamá me dice, ¿cómo era? Le tengo que dar azúcar, le tengo que dar Coca-Cola, no le tengo que dar. Mamá, ¿cuántas veces te dije? Pero además, como no sabe, tu kiosco está bien. puede meter la pata. Claro, porque tiene diabetes. Gracias. Entonces, no quieren aprender. Connie. Sí. Entonces, la otra está agotada porque nadie quiere aprender. No quiere aprender el padre de las criaturas. O a veces Ni papás, la- profe, no quieren reconocer que están enfermos también. No, y además no quieren aprender directamente. Entonces, la otra tiene que andar todo el día con la hija, estando el marido en la Esa era casa la o no cuenta, por estando, lo favor. mismo, teniendo a las tías, teniendo qué sé yo, no importa. No aprende. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, por eso es importante. Lo mismo sucede acá, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de detenciones en el desarrollo, y donde la familia no quiere aprender, van a tener entrevistas en las cuales los papás no se van a poder ubicar y le van a continuar exigiendo como si fuera el otro hijo o como si fuera un hijo imaginario, y no se pueden ubicar en que no es el otro hijo, en que no es el hijo imaginario, en que no es el compañero del hijo, es este hijo, con estas dificultades, con esta situación, con esta condición. El juego de la transferencia es altísimo y muy complejo, porque ahí es cuando el papá no se puede ubicar qué es lo que está jugando la transferencia. La transferencia no resuelta, o sea, ni siquiera identificada del padre o la madre. Porque lo que está queriendo decir ahí que es, este no es mi hijo. Claro. ¿Cómo que no es su hijo? No, mi hijo es otro. No, señor, su hijo es este. No está ¿Cómo no se aceptando. puede ubicar en la realidad? Sí, yo, ¿cómo no me voy a ubicar? Y no nos ubica. Porque si usted está haciendo lo contrario a la prescripción que yo le hago, es porque usted no se ubica en la realidad.
Si usted lo sigue acelerando como si fuera otro hijo, entonces no se está ubicando en la realidad. Porque usted está imaginando otro hijo, no este. Y su hijo es este, que le cuesta un montón, que le lleva más tiempo. Es este, no otro. No es sencillo. Es muy chocante, profe, incluso. No, es muy chocante y para los padres también es muy chocante y hay que pelearla ahí, ¿eh? Hay que pelearla. Y Sí. que se enojen y que no les guste y no importa. Y hay que estar bien preparado para eso. Bien preparado para eso. Es difícil de comprender encima, profe. Sí, Porque a mí me pasa que en mi familia hay una nenita, mi sobrina tiene 6 años y pesa más que yo, por ejemplo. Y nadie en su familia entiende que no le tienen que dar de comer tantas golosinas o claro. porque es chiquita, dicen. O sea, esa es su excusa. Y uno les explica, pero no entienden que eso le va a causar daño. Y al menos yo no puedo entrar en la cabeza de ellos como para poder entender por qué piensan así. No, es terrible. Así hay miles de situaciones. Miles de situaciones. Muchísimas situaciones. Se van a encontrar con miles de eso. Por eso es importante entender todo este juego transferencial. O sea, por qué uno hace las cosas que hace, que no están ayudando ni a la misma persona ni al otro, pero la hace igual. La hace igual. Entonces hay algo loco en todo esto que tiene que ver con esta transferencia, con una repetición que no te deja ver la realidad, que te coloca en otro lugar. Y obviamente que un chico es un objeto asequible, porque se adapta, Claro. no le queda otra, No le queda otra. entonces se adapta. Profe, Sí. yo le quiero hacer una pregunta de una parte del texto que no entendí después. Ahora terminamos esto y vamos a ver eso. Ok. Entonces, esa es la situación, o sea, un niño se adapta a muchas cosas que el adulto le plantea, porque no tiene conciencia. Muy bien, Ivy. Si ahí dice en el cliché que necesitamos que el objeto se adapte, de cajón que un niño se va a adaptar. Es como lo que comentaba Raquel, que le dan de comer y la nenita come. No dice no, me hace mal. Sigue igual. comiendo. Ujú. Entonces, el objeto se va a adaptar y los niños sí. Ahora, fíjense el problema de que se adapte. No es una situación así ideal, como qué sé yo. El objeto se adapte y somos todos felices. No, es un problema que se adapte. Es preferible que no se adapte, porque es un signo de salud. Y que después el problema lo tenga el adulto, que resuelva como pueda. Pero no esta situación donde, bueno, se adapta las condiciones. Y por supuesto que las condiciones, si el que cocina soy yo, si el que tiene el dinero soy yo, si el que decide las compras soy yo, ¿cómo que no van a darse las condiciones? Por supuesto que se van a dar. Y el objeto se va a adaptar. ¿Y qué niño no se adapta? Todos los niños se adaptan. Ahora, eso no tiene nada de positivo. Exacto. Y se van a encontrar muchísimas veces con eso. Con niños, Levanta lo que se cae. No Terrible. le tires. terrible. Déjalos ahí. Es Profe. Sí, Después de Brenda podemos leer la parte de la introversión de la libido. sí, no hay problema. Continuamos, Barbie. Ok. Otra parte de esas mociones libidinosas ha sido demorada en el desarrollo. Está apartada de la personalidad consciente así como en la realidad objetiva y solo tuvo permitido desplegarse en la fantasía o bien ha permanecido por entero en lo inconsciente, siendo entonces no consabida para la conciencia de la personalidad. O sea, tiene dos caminos. Si es que no se desarrolla en contacto con la realidad. O queda expresada en el mundo de la fantasía o bien inconsciente.
¿Sí? Pero en ambos casos es lo mismo. Indica que no se desarrolla. Bien. ¿Ah? Seguimos. Y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas libidinosas hacia cada nueva persona que aparezca. Y es muy probable... Perdón. Bien. Volví a leer cómo dijiste la selección que hiciste porque había una palabra interesante ahí. Bien, Volví a leerlo, pues no me estoy acordando. Y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, Eso, a ver. Fíjense ahí y después te voy a pedir que leas de vuelta. Pero exhaustiva, o sea, lo que está diciendo es la necesidad de amor no está satisfecha. Y bueno, a todos nos pasa que no está satisfecha. A todos nos pasa, ¿sí? No hay ninguna persona que diga, bueno, sí, mire, todas mis necesidades fueron satisfechas por la realidad. No. Deja de patearle, hija. Por Acá nos habla de otra situación. Déjale, te va a morder. Acá nos habla de una situación exhaustiva, o sea, no hay prácticamente ningún espacio, muy pocos espacios de satisfacción de las expectativas. Esa es la condición de la que está hablando. Ojo, no está hablando del común y corriente que no tenemos satisfechas todas nuestras expectativas. ¿Sí? Pero acá nos está diciendo una situación en la cual hay muy pocas situaciones de expectativas satisfechas. ¿Sí? Hay muy pocas. ¿Sí? Estamos hablando de esa situación. Entonces volví a leer un poquitito desde ahí donde dijiste. y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas libidinosas. ¿Continúo? Perdón. Profe, no dice satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, significa que de verdad, o sea, no es en el imaginario nada más, o sea, que de verdad él no tiene las situaciones. Claro, o sea que la realidad te permita satisfacer eso. Eso es lo que está planteando, ¿no? Que obviamente a nosotros adultos nos cuesta, pero tenemos la posibilidad, bueno, si esta situación, si este contexto no me da, cambio de contexto, ¿no? Es decir, vamos a suponer, tengo un grupo que es medio complicado, ya lo planteé 2, 3, 4 veces, no se logra organizar para estudiar, cambio de grupo. Tengo esa posibilidad, ¿no es cierto? Como adulto. ¿Sí? O sea, se está hablando de la satisfacción en la realidad. Entonces, si en ese contexto no logro eso que me propongo, siempre no voy a dar vueltas, ni voy a perder tiempo, ni me voy a poner mal, ni nada. O sea, cambio de contexto, todo bien, pero bueno, yo tengo otras necesidades y voy a cambiar de contexto y listo. Ahora, lo que acá está diciendo es que eso no se produce, pero no cada tanto, sino como algo sistemático. Esa es la situación que está hablando, digamos, ¿cierto? Entonces, si esto no se produce, ¿qué pasa? El sujeto empieza a manejarse con la realidad por medio de representaciones y expectativas. O sea, no por lo que la realidad es. Claro. Sino por medio de representaciones y expectativas, dice. Libidinosas hacia cada nueva persona. Está, es decir, ¿y representación qué es? Lo que yo quiero que sea. ¿Sí? O sea, una representación es algo que yo construí. Entonces no es lo que la realidad es, sino lo que yo quiero que sea. Cuando dice hacia cada nueva persona que aparezca es que, por ejemplo, el niño vea en la maestra a su mamá, en la psicopedagoga. O sea, yo le voy a pedir a ese objeto que sea el objeto de mi representación. ¿El qué? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuanto más insatisfecho está el sujeto, más aumenta la representación. Expectativa. Eso quiere decir, más yo voy a querer que seas lo que yo quiero, no lo que vos sos. Lo que yo quiero que seas. Obviamente más despelote hay.
¿Se entiende lo que estamos hablando? O sea, lo que está diciendo es, cuanto más insatisfecha es la persona, más me va a pedir que yo sea lo que esa persona quiere que sea. Esto significa que ustedes tienen que evaluar bien, como dicen los chicos, evaluar bien qué nivel de satisfacción o insatisfacción tiene ese sujeto en la vida. Por ejemplo, en las entrevistas que van evaluando las distintas áreas de la vida y cómo se siente con esas áreas. Porque no es lo mismo un chico que tenga una o dos áreas donde se siente insatisfecho que otro que tiene 6, 7 áreas donde más o menos todo lo mismo. Prepárate para ese chico, porque las demandas van a ser más altas. Y porque se va a volver más cerrado. Es más cerrado. Porque tiene una así. Las expectativas son muy altas. Si tenés un chico que tiene, vamos a suponer, indagaste 7 áreas y resulta que en 5 áreas se siente más o menos satisfecha, o en una se siente muy satisfecha y en otro más o menos insatisfecha, y tiene 2 áreas donde no se siente del todo satisfecho, vamos a suponer, en el área de lo escolar no se siente muy satisfecho, y en el área de la relación con los padres no se siente del todo satisfecho. Pero, por ejemplo, socialización con los hermanos se siente bien, socialización con los compañeros se siente bien, actividades deportivas se siente bien, estoy inventando cualquier cosa, capacidad de juego se siente bien, capacidad de lenguaje se siente bien también, y estas otras 2 áreas no. Te está diciendo, bueno, tengo 5 en las cuales me siento satisfecho y 2 que no me siento satisfecho. Ahora, si la torta se da vuelta y tenés 5 áreas de insatisfacción y 2 áreas de satisfacción, te está diciendo, bueno, ojo con lo que se viene. ¿Se entiende? Por eso es que uno indaga en la anamnesis con los padres, en la entrevista con los chicos, ¿sí? Y pide que se evalúe lo más honestamente posible cómo se encuentra. Porque lo que te está diciendo es, bueno, ojo que ahí estás indagando los niveles de satisfacción o insatisfacción que tiene una persona, y sabemos que cuanto más insatisfecho es, más se carga la representación expectativa. Y esa representación expectativa se va a transformar en una transferencia más fuerte. Y te tenés que preparar para esa transferencia más fuerte. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer las entrevistas, asociando con todo esto, ¿no? Entonces, hay veces que se van a encontrar con chicos que la verdad que tienen poquitas áreas donde se sienten insatisfechos, y bueno, es un trabajo más tranquilo. Pero hay otros donde la cosa viene bien cargada. Sí, vamos a suponer, bueno, no tiene un buen lenguaje, su socialización también es escasa, además en lo escolar también no le va del todo bien, tiene un juego que es pobre, ni siquiera tiene la capacidad de juego muy desarrollada, ¿sí? La relación con los padres no es del todo satisfactoria, no logra hacer cosas en la casa, digamos, autónomamente, nada, y ya está en una edad en la cual puede hacer cosas, no logra hacer, o mete la pata, rompe todo, o las hace mal siempre, pobrecito, y bueno, vos ya te empezás a angustiar, porque vos ya empezás a decir, bueno, ay Dios mío, ¿por qué no vendrá uno que sea un poquito más satisfecho en la vida? Y si tenés 3, 4 de eso, bueno, ay Dios mío, tratá de no ponerlo en el mismo día. Sí, porque si no terminás vos, qué sé yo, con una cosa así, te da vuelta a la cabeza. Todo eso hay que pensar. Todo eso hay que pensar. Ahora sí, bueno, a ver, ¿en qué día los pongo a esto? Porque se me juntan 4 de esos a la tarde y a la noche yo te exploto. Entonces voy a distribuirlos. ¿Se entiende? Todo eso uno tiene que pensar, porque se está jugando con su propia salud mental.
Y obviamente uno no puede ser tan tarado de hacer esas cosas, de juntar todos ahí Toma, mi amor. y después te explota. Y no entendés por qué terminaste todo tan así. ¿De por qué? Ni por qué tenés ese sueño a la noche que tuviste. Y si no vale, si vos mismo juntaste todo esto. ¿Se entiende? Sí, Entonces, uno de esos y por lo menos otros dos que compensen un poco lo que te tocó del otro chiquito, que pobrecito, bueno, tiene tantas insatisfacciones. Y al mismo tiempo, ese chiquito que tiene tantas insatisfacciones te está marcando el camino de lo que tenés que trabajar. Tenés que ser muy organizado para darle esas posibilidades de experiencia de satisfacción. Eso significa trabajar con los padres, seguramente, ¿no? Que tenga más experiencia de satisfacción para que se sienta más alivianado. Sentate. ¿Querés Si llevar? no, es una tortura china. ¿Se entiende lo que estamos hablando o no? ¿Llevar? Sí, profe. Es muy importante que detecten todas esas cosas, ¿sí? sí, Seguimos. bien. Y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas libidinosas hacia cada nueva persona que aparezca. Y es muy probable que las dos porciones de su libido, la susceptible de conciencia y la inconsciente, participen de tal acomodamiento. Fíjense todo lo que está diciendo. Es tremendo. ¿Hasta ahí era Barbie o seguía? Claro. Sí, hasta ahí era. Bueno, fíjense en ese extracto que ella señaló la cantidad de cosas que fuimos sacando. ¿Sí? Y ténganlo en cuenta todo eso, no solamente para entender el tema de transferencia, sino para cuando lean, si no estudiaron eso, cuando estudien, para entenderlo mejor, para asociar siempre con los otros elementos y obviamente para el beneficio de ustedes para su práctica el día de mañana. ¿Está? Entonces, a ver, también nosotros en el ejercicio autorreflexivo que a veces hacemos, y también uno puede haber llegado a este punto de la vida con una gran cantidad de situaciones de insatisfacción. ¿Por qué no? Porque eso uno no decide, pasa. Son circunstancias en la vida que pasan. Entonces también esto implica que uno tenga paciencia con uno mismo, como para decir, bueno, a ver, tengo que construir mejores situaciones de satisfacción. No puedo pasarme todas las áreas con dificultades. Tengo que trabajar para estar mejor. Entonces, bueno, veré con qué área empiezo. Por eso daba el ejemplo de lo del grupo de estudio. Y bueno, si el grupo de estudio no funciona, yo ya lo intenté, dije 2, 3 veces y no podemos hacer, bueno, tranquilo, no vamos a enojarnos, ni vamos a pelearnos, ni nada. Buscaré otro grupo que se adecue a lo que yo necesito. Y no hay que pelear, no. Yo soy consciente de que yo llegué a este momento de mi vida con un montón de situaciones de insatisfacción. No las busqué, pasó, pero yo no puedo seguir así. Yo tengo que organizar mejor, porque si no yo estoy cargando, generando problemas. ¿Por qué? Y porque estoy aumentando esa representación expectativa que dice, ¿sí? Y quiero que se amolde y va a haber un problema porque el otro no va a poder. Y no importa, qué sé yo, lo que les pasará, no se quieren organizar, están en otra, no me importa. Lo concreto es que yo sé lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces yo voy a trabajar sobre mi necesidad. Y me voy a organizar en pos a satisfacer eso, porque no puedo pasarme la vida con situaciones de tanta insatisfacción. ¿Se entiende? ¿Está? Ok, antes de pasar a leer el recorte que hizo Brenda, a ver, ¿se entendió? Quisiera saber qué es lo que, más o menos si entendieron, si les sirve, se ubican en el texto, a ver cómo estamos hasta ahí. Falta mucho de leer transferencia. Es la más importante para... Es la más importante para... Bueno, no es la muerte. Profe, yo entendí que si estos clichés no son
elaborados por alguna manera o con, ¿no? ¿Cómo sería? Recordados, reelaborados. Esta cura no se da. Eso entendí hasta ahora. Sí, sí, eso en el formato de cura, ¿sí? De un tratamiento. Pero también independientemente de eso, para que cada uno lo piense en su vida cotidiana, como cada uno está. Vuelvo a repetir, puede ser que alguna de ustedes esté con una gran cantidad de situaciones, llegó a este momento de la vida, con la edad que tiene, no importa, llegó como pudo, en las mejores condiciones que pudo, bueno, son esas. Y quizás llegó con un montón de expectativas insatisfechas, ¿no? De insatisfacciones. No importa, ahora el punto es, yo ya lo sé ahora. Yo ya no puedo hacerme más el sota y no como que no lo sé. Yo sé ahora cómo es el juego. Yo me voy a colocar de otra forma. Porque si yo no me coloco de otra forma, sabiendo, estoy desaprovechando una oportunidad. En ese sentido digo, aprender no es solamente repetir un libro y todo lo demás, sino es hacerlo carne. O sea, yo por X circunstancias llegué así. Ni mejor ni peor, llegué así. No importa. Pero yo no voy a ser más tonto. O sea, yo ya sé que tengo una posibilidad. Voy a trabajar en pos de eso. ¿Quién más? A ver. Profe, Sí. buenas tardes. Bueno. Soy William esta vez. Sí, William. Bueno, sí, voy entendiendo el tema. Lo estaba relacionando, o sea, la primera parte en el que se hablaba que el ejercicio de la vida amorosa está condicionado por lo innato y la experiencia infantiles. Entonces, sí, tiene relación también con lo que habíamos hablado del enamoramiento, creo, donde para que se produzca el enamoramiento tenía que cumplir dos características, que uno era que la energía del yo se vaya hacia el objeto y que la otra era que ese objeto cumpla con el ideal del yo. No sé si tiene cierta relación. Claro, pero eso ya es. Sí, se puede hacer alguna relación con eso. Se puede hacer alguna relación. Sí, sí. Es una relación de segundo nivel, ¿sí? Que ustedes lo pueden, supongamos en el día del examen final, ustedes pueden hacerlo, inclusive si es que ustedes no se sienten del todo seguros para hacerlo, pero lo quieren hacer, lo aclaran. Es decir, yo entiendo, hay una asociación, no estoy del todo seguro, pero quiero hacerlo. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, bueno, el lunes lo vamos a trabajar eso, pero ustedes pueden hacer esas asociaciones. Solamente tienen que aclarar por ahí, lo quiero hacer, no me siento del todo seguro, así que si por ahí me equivoco, tiene que ver con eso. ¿Se entiende? Es una asociación de segundo nivel, más compleja. Está bien, no está mal lo que la asociación que estás haciendo, coincide. Ahora, hay que trabajarlo a eso, William. ¿Se entiende? Entonces, para el día del final, si lo quieres hacer, obviamente lo puedes hacer, te suma puntos a tu favor, inclusive si es que no lo tienes del todo resuelto. Ahora, solamente dice, bueno, a ver, yo entiendo, voy a intentar explicarlo, no lo tengo del todo trabajado, pero entiendo un poquito. Y entiendo que es así, hasta ahí llego. ¿Se entiende? Eso lo puedes hacer, y está bien que lo hagas, y está bien que lo aclares, ¿no es cierto? Es decir, porque las asociaciones de primer nivel, por ejemplo, dentro de la unidad, obviamente esas, sí, si no las podés hacer Claro. no te presentes. Pero las asociaciones que corresponden entre unidad y unidad, que son de segundo nivel, esas, si no estás del todo seguro, pero vos tenés la intuición de que hay alguna relación, aunque no la podés explicar del todo, está bien que las plantee y que diga, bueno, no estoy del todo seguro y avanzaré hasta donde pueda. ¿Sí? Entonces está bien, al contrario, eso te suma mucho más puntos. Por más que esté equivocado, profe. Sí, porque eso no... Tampoco van a por eso digo,
las que corresponden al primer nivel. O sea, el primer nivel es dentro de cada unidad. Esas sí, esas uno tiene que saber. Si no sabe eso eso. seguro. Después están las de segundo nivel, que independientemente de que uno esté acertado o no, suman puntos, son asociaciones mucho más interesantes, más complejas también. Entonces, obviamente, cuando es más complejo, uno se puede equivocar o le puede costar explicar, aunque esté acertado en la asociación. ¿Por qué? Porque son más complejas. Sí. Entonces, eso es, pero está bien lo que estás planteando, William. ¿Está? Bien. ¿Alguien más que diga algo sobre esto que estamos hablando ahora? Como en modo de reflexión de lo que estamos hablando. Dice. Buenas tardes, profesor. Buenas. Bueno, en particular, por ejemplo, yo quiero hablar en caso de el tema de los grupos. Nosotras somos 4 y desde que empezamos a proponernos tener la meta de rendir el final, solamente pude coincidir con Karen, porque muchas veces intentamos leer con las otras chicas y tienen otras cosas, por ejemplo, que hacer. Entonces yo le decía a ella por ahí o ella a mí, en todo caso, que si las otras chicas no podían, que nosotras sí nos juntemos a estudiar, a leer y que nos conectemos así las clases de los sábados. Yo por lo general ahora no tengo internet, entonces yo vengo a su casa y nos juntamos y hacemos lectura a veces cuando alcanzamos el tiempo y a veces no. Ahora, por ejemplo, nosotros no llegamos a leer lo que es transferencia, pero fuimos siguiendo lo que es la lectura y nos sirvió también para darnos cuenta de las cosas que por ahí antes eran importantes. Antes no veíamos, en el sentido de que más allá de que por ahí alguna persona del grupo no pueda, entre nosotras no podemos estar presente y seguir con la clase. Claro, porque eso, perdón, eso tiene que ver con, ahora te doy la palabra si querías hablar algo. Eso tiene que ver con la repetición, es decir, me sigo quedando estancado cuando yo de verdad no quiero. ¿Se entiende? Decir, bueno, ok, por X circunstancias no se está pudiendo, pues yo no me quiero quedar ahí. ¿Por qué me voy a quedar en ese lugar si yo la verdad que no quiero? Buscaré otra situación, otro camino, otro método, asociarme con otras personas, cambiar de actitud, porque en el fondo la verdad es que yo no me quiero quedar en ese lugar. Y lo que le pasa al otro, y bueno, el otro tendrá que pensar, qué sé yo, ni mal ni bien. Yo lo que sé es lo que yo quiero, y lo que yo quiero es no quedarme en ese lugar. Claro. Yo quiero, porque si no, ahí me condeno yo a la repetición. Y aumenta mi malestar. Entonces yo quiero cambiar. Entonces tengo que tomar decisiones con respecto a eso. Y eso es desarrollarse. ¿No? Es decir, lo otro es una repetición. ¿Se entiende? Sí, ibas a decir algo, tu compañera, me parece. Sí, profe, yo estaba por decir algo parecido a lo que usted dijo. Es que antes veíamos la cátedra de otra manera, como algo imposible, algo muy complejo, pero ahora este año es como que estamos viendo desde otra perspectiva, porque pudimos ver que nuestra historia era la que estaba tocando con cosas de la teoría. Claro. Y en ese momento no podíamos resolver. Es como que ahora recién estamos pudiendo dar cuenta de algunas cuestiones nuestras que tenemos que mejorar. Algunas pudimos mejorar, otras no, estamos en proceso todavía, pero la idea está de mejorar, de avanzar. Exacto. No quedarnos con esto de la repetición o no estudiar porque no tenés un buen grupo, sino buscar otras maneras de estudiar, de seguir adelante, buscar soluciones sería en este caso. Acuérdense siempre que es como lo mismo que hace el médico cuando ve, vamos a suponer, un médico especialista en cáncer y bueno, y habla de la enfermedad como, no sé, como si estuviera hablando más o menos de lo que pasa en la esquina, ¿no? Claro. Es decir, con una naturalidad, por así decirlo, ¿no? Después objetaremos si están haciendo, pero a lo que voy es al hecho de que con el mismo sentido nosotros tenemos que poder
hablar de lo que nos pasa a nosotros en la vida, así, digamos, sí, yo me detuve en determinado momento de mi desarrollo, pero yo ahora ya estoy en otra. ¿Por qué? Porque eso nos va a habilitar a que si yo lo tomo así, pueda transmitirle eso al otro, a la persona con la que trabajo, y que no se sienta mal porque no se desarrolló, porque seguramente no se desarrolló, no porque no quisiera, sino porque no se dieron las circunstancias. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes lo toman así, sí, ok, yo me estanqué porque, bueno, logré hasta cierto nivel de desarrollo, no se dieron otras circunstancias, porque obviamente si se hubieran dado otras circunstancias, seguramente que ninguno de nosotros estaría donde estamos. Seguramente que estaríamos en otra condición, totalmente en otra situación. Entonces, acá no es ese el punto de llorar sobre la leche derramada, ¿no? Y mirar todo el tiempo con nostalgia sobre lo que hubiera pasado, sí, qué sé yo. No, es decir, estamos donde estamos. Tampoco vamos a negar el pasado, porque eso es lo que dice, ¿no? Es decir, trabaja mucho sobre la relación entre pasado y presente. En este recorte, claro, todo el tiempo, pero en este recorte que hicimos aparece muy fuerte eso. Entonces, todo el tiempo está trabajando sobre esa tensión. No vamos a quedarnos atrapados en el pasado, pero tampoco lo vamos a negar. Entonces, es un equilibrio. Yo estoy acá. No puedo negar lo que pasó, pero tampoco voy a quedarme atrapado ahí. O sea, yo quiero construir futuro. Y si quiero construir futuro, ¿qué tengo que hacer? No tengo que mezclar el presente con el pasado. Porque si yo los mezclo y la repetición es la mezcla, entonces ahí el futuro va a ser una repetición de esto. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Es no mezclar presente con pasado. Y para no mezclar tengo que aceptar lo que pasó. ¿Se entiende? Trabajar en ello. Pero, profe, justamente me hace acordar, en mi casa yo tengo dos frases escritas en una pared. Ajá. Una dice, la felicidad es una elección, y el otro dice, sueña en grande. Porque yo hace un par de años acepté mi vida y decidí que voy a mejorarla. Claro. Y entonces, esas justo las veo de la ventana de mi pieza. Entonces cada vez que yo medio como que quiero decaer, las veo y me motivan. Por supuesto que sí. Por supuesto, claro. Eso es lo que tenemos que ir logrando. ¿Se entiende? Bien. Vamos al recorte de las frases que decía Brenda. Ok, profe, yo tengo un libro que no es de Amorrutu, profe, es de otra editorial. ¿Qué texto es? Se llama la que estábamos leyendo, La dinámica de la transferencia. Sí. Pero por ahí, si los chicos siguen el texto, hay algunas cosas que cambian palabras, pero es lo mismo. Bueno, la parte dice que la transferencia que surge en la cura analítica se nos muestra siempre al principio como el arma más poderosa de la resistencia. Y podemos deducir la conclusión de que la intensidad y la duración de la transferencia son efecto y manifestación de la resistencia. El mecanismo de la transferencia queda explicado con su referencia a la disposición de la libido, que ha permanecido fijada a imágenes infantiles. Pero la explicación de su actuación en la cura no la conseguimos hasta examinar sus relaciones con la resistencia. ¿De qué proviene que la transferencia resulte tan adecuada para constituirse en un arma de la resistencia? A primera vista, no parece difícil la respuesta. Es indudable que la confesión de un impulso optativo ha de resultar más difícil cuando ha de llevarse a cabo ante la persona a la cual se refiere precisamente dicho impulso. Están insolubles, y esto es precisamente lo que quiere conseguir el analizado cuando hace coincidir con el médico el objeto de sus impulsos sentimentales. Pero una reflexión más detenida nos muestra que esta ventaja aparente no puede ofrecernos la solución del problema.
Esa es la parte que yo no entiendo, por qué la transferencia viene a ser Porque como la toma un la arma para la resistencia. resistencia. Es como si fuera que la transferencia misma es la resistencia también. Eso no entiendo. A ver, ya vamos a ver. Bien, a ver, primero, ahí nos ubicamos ya no en un contexto general, sino en un contexto terapéutico, ¿sí? O sea, ya lo primero que habíamos hablado, que era el recorte que hizo Barbie, se refería a la vida en general de las personas, y acá dice, en el recorte que vos haces, se refiere al contexto de la terapéutica, la situación clínica. ¿Ah? Entonces, vamos a ubicarnos que ahí es una persona que pide ayuda porque hay algo que le molesta, pero que al mismo tiempo tiene que plantear, desnudar su alma, digamos, y no es que es algo muy cómodo. Claro. Esa es la situación. No estamos en el contexto de la vida cotidiana donde Darle uno no la sabe sal por para qué que las no haga cosas eso. pasan así, Está frío, y esa tiene cosa. 1500 excusas, como dice, bueno, la vida, no sé, el carro. Lo leo, profe. Bueno, Creo que esta partecita. Así, en la cura analítica, la transferencia se nos aparece siempre. En un primer momento, solo como el arma más poderosa de la resistencia. Y tenemos derecho a concluir que la intensidad y tenacidad de aquella son en efecto una expresión de esta. a ver, espera. Vamos por parte. Entonces, dice que siempre, al principio, fíjense lo que dice, siempre y al principio, la transferencia es una expresión de la resistencia. ¿Sí? Entonces, son dos fenómenos distintos, resistencia y transferencia, pero que quedan asociados. Por algo dice en los textos, cuando ustedes ven los tipos de transferencia y hablan de la transferencia amistosa, y dicen que es el resultado del trabajo sobre la transferencia que hace el terapeuta, lo que hacen es justamente desligar estos dos fenómenos. Pero al principio aparecen conectados. ¿Sí? Entonces, se desligan, y acá está marcando en ese texto uno que pesa más que el otro. Uno que está al servicio del otro. ¿Cuál es el que está al servicio del otro? ¿Quién está al servicio de quién? La resistencia. ¿Quién pesa más? La resistencia, profe. La resistencia es lo que más pesa. Y lo que dice es la transferencia está al servicio de la resistencia. Por eso la Entonces, lo que está diciendo ahí es que el trabajo consiste justamente en separar y darle dos caminos distintos. ¿Sí? Porque la transferencia, la resistencia utiliza la transferencia como forma de manifestarse. Es más fuerte la resistencia que la transferencia. ¿Qué creería? La verdad que no. Eso es lo primero que indica ahí en la frase. ¿Sí? O sea, Volvé a leer esa partecita, Cecilia, así. puede ser eso. Así, en la cura analítica, la transferencia se nos aparece siempre, en un primer momento, solo como el arma más poderosa, el arma más poderosa de la resistencia. Y tenemos derecho a concluir que la intensidad y tenacidad de aquella son un efecto y una expresión de esta. A ver, tenemos derecho a Para hacer, ¿verdad? A concluir que la intensidad y tenacidad de aquella son un efecto y una expresión de esta. quién es aquella y quién es esta. La intensidad y la tenacidad de la resistencia sería. ¿Aquella quién sería? ¿La transferencia? Bueno, a leer a ver si estamos coincidiendo todos o no. No estoy diciendo que está mal lo que dijo Barbie, sino para que pensemos. A ver.
sería que la intensidad y la tenacidad de la transferencia son un efecto y una expresión de la resistencia. ¿Coinciden así? Sí, profe. ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué es lo que se visibiliza? ¿Qué es? ¿La transferencia o la resistencia? La transferencia, profe. Transferencia, eso es lo que nosotros vemos. ¿Y qué se deduce? Al lado de la... Que a través de su intensidad No es que no se percibe, o sea, lo deducimos. Deducimos a partir del nivel de transferencia que hay. ¿Sí? Entonces, si tenemos un sujeto con el que estamos trabajando y no se le mezcla lo que quisiera pedirle, el enojo que tiene con el papá, no se le mezcla y nos tira todo a nosotros. Y dice, bueno, ay, sí, la verdad que estoy enojado con mi papá porque es un pelotudo, porque no sé qué, No es lo mismo que venga ese mismo adolescente y no sé por qué se enojó conmigo. ¿Sí? O sea, ahí me está diciendo qué es lo que yo estoy percibiendo, la transferencia. Ahí percibo una transferencia más alta en aquella persona que vino y no sé por qué está enojado, tiene cara de orto, no puede cambiar, no puede hablar y encima en cualquier momento me ladra. Y yo no entiendo por qué. ¿Qué me está diciendo ahí? Que hay un alto nivel de transferencia en ese sujeto distinto del otro, que, bueno, viene y me cuenta, sí, la verdad que estoy, mira, es un poco bueno lo conocí a mi papá, pero es un pelotudo que hace todo mal, porque, ¿sí? Se está marcando una distancia, no me está mezclando a mí con su papá. ¿Está? Entonces, ahí, ¿yo qué es lo que hago? Evalúo a partir del nivel de transferencia, que en un caso es más bajo que el otro, el nivel de resistencia. O sea, que hay una información por medio de esa transferencia también, profe. No sí es información. Lo que te está diciendo es vos estás evaluando el nivel de transferencia que hay en esa relación que vos tenés con ese paciente. O sea que ese sería un... Y a partir de ahí, cuanto más alto es el nivel de transferencia, más deducir que hay una resistencia más alta. Con todo lo que me sucede en mi vida, pero con todos ustedes me O sea, hay una resistencia más alta en aquel que te confunde con el papá y te tira todo su enojo a vos y vos no entendés por qué. Claro. Hay una transferencia negativa, entonces ahí, profe. Sí, no importa, puede ser erótica o agresiva, no importa, pero lo concreto es que cuanto más alta sea, o sea que no, vamos a suponer que viene y se enoja, y después te dice, ay, disculpame, mira, la verdad que vengo mal porque recién me peleé con mi papá. No es lo mismo que alguien que venga enojado y no te explique por qué, ni es alguien que venga y de entrada te diga, mira, estoy mal porque mi papá, no es lo mismo. Son tres situaciones distintas. Vos ahí vas a evaluar niveles de la transferencia y por ende niveles de la resistencia. Eso es lo primero que está diciendo ahí. ¿Está? No seguí. Dice, el mecanismo de la transferencia se averigua sin duda reconduciéndolo a apronte de la libido, que ha permanecido en posición de imagos infantiles. Pero el esclarecimiento... A ver, ese nivel de transferencia que estamos hablando se va a relacionar con el nivel de fijación que se tiene a imagos infantiles. En este juego imaginario que estamos diciendo, cuando el chico está enojado, un adolescente, vamos a suponer, tiene 15, 16 años, bastante grandote ya, y sin embargo reacciona como si fuera una criatura, porque viene y te descarga todo a vos, ¿sí? No estoy hablando de un chiquito que tiene 8, 9 años, estoy hablando de un chico que tiene 15, 16 años, que se va al boliche, esto es lo otro, y viene y te tira todo a vos, y no se hace cargo de nada, te está hablando de un nivel de adhesión a imagos infantiles tremenda.
¿Se entiende? Eso es lo que te está diciendo. Seguí. El mecanismo de la transferencia se averigua sin duda reconduciéndolo a la pronta de la libido que ha permanecido en posición de magos infantiles. Pero el esclarecimiento de su papel en la cura solo si uno penetra en sus vínculos con la resistencia. O sea, que sí o sí yo tengo que hacer esa asociación. Y tengo que buscar como esa asociación para poder instalarlo en la cura. ¿Se entiende? Si yo hago esa asociación, no voy a poder resolver el problema de la persona. Sí o sí tengo que indagar. ¿Qué más? ¿A qué debe la transferencia el servir tan excelentemente como medio de la resistencia? Se creería que no es difícil la respuesta. Es claro que se vuelve muy difícil confesar una moción de deseo prohibida ante la misma persona sobre quien esa moción recae. Bien. Sí, perdón. Este constreñimiento da lugar a situaciones que parecen casi inviables en la realidad. Ahora bien, esa es la meta que quiere alcanzar el analizado cuando hace coincidir el objeto de sus mociones de sentimientos con el médico. Sin embargo, una reflexión más seguida muestra que esa aparente ganancia no puede proporcionarnos la solución del problema. Es que, por otra parte, un vínculo de apego tierno, devoto, puede salvar todas las dificultades de la confesión. En circunstancias reales, análogas, suele decirse: ante ti no me avergüenzo, puedo decírtelo todo. Entonces la transferencia sobre el médico podría igualmente servir para facilitar la confesión y uno no comprende por qué la obstaculiza. Bien, a ver, acá aparece lo siguiente, digamos, ¿no? Es decir, si yo me callé mi enojo con mi papá, no lo dije, obviamente voy a abogar sobre la figura de la psicopedagoga. Pero ahí es como que uno dijera, ¿yo qué culpa tengo si yo no soy tu mamá, no soy tu papá? No tengo la culpa. O sea, ¿por qué me tiras a mí eso? ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que dice, bueno, ok, claramente el asunto cuál es. Yo estoy en una situación X de indagar en esa situación terapéutica, donde tengo que desarrollar, dice, una moción tierna, donde yo, bueno, voy a contar todo, sin vergüenza, sin pudor, al terapeuta este que me toca, le voy a contar la situación, o sea, mira, vamos a ver, es un pelotudo en todos los sentidos. Te cuento como para que te ubiques. Así, con mi hermano también, no solamente conmigo, con mi hermano también. La otra vez en el colegio hizo tal cosa, fue en una reunión dijo tal cosa, o sea, la verdad que me da vergüenza contar esto de mi papá, pero hace esas cagadas. Bueno, eso que sería lo ideal en un vínculo, porque sabemos que eso es la transformación a un vínculo tierno que permite manejar todas las cosas. Eso que sabemos que si se logra, la persona logra hacer eso, va a beneficiar en su recuperación. Sin embargo, algo hace que eso no se pueda lograr. A pesar de que, bueno, vos haces todo, le creas el mejor ambiente, vos te predispones a trabajar de la mejor manera posible, estás relajada, estás, qué sé yo. Sin embargo, hay algo en el sujeto que le está impidiendo colocarse en sintonía. Algo que tiene que ver con la resistencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, pero que ahí más adelante dice justamente la respuesta, que es poder como visualizar o entender desde qué punto de vista está el médico o el analista y entender qué clase de transferencia está haciendo este paciente, pero no lo entiendo.
A ver, no sé, vamos a ver. Continúa leyendo, por favor. La respuesta a esta pregunta planteada aquí repetidas veces no se obtendrá mediante ulterior reflexión, sino que es dada por las experiencias que uno hace en la cura a raíz de la indagación de las particulares resistencias transferenciales. Al fin, uno cae en la cuenta de que no puede comprender el empleo de la transferencia como resistencia mientras piense en una transferencia a secas. Es preciso decidirse a separar una transferencia positiva de una negativa, la transferencia de sentimientos tiernos de los sentimientos hostiles y tratar por separado ambas variedades de transferencia sobre el médico. A ver, vamos a suponer que estoy pensando en una situación donde de transferencia erótica, ¿no? Ustedes están trabajando con un niño con Ok, veamos juntos a ver qué es lo que te tomó y la suma con dificultad. A ver, trabajemos la suma con dificultad. Vamos a poner un ejemplo, a ver cómo lo entendés vos, cómo vas a ver cómo se hace en este caso. Se toma una situación, uno empieza a trabajar y por qué se coloca este número y qué pasaría si colocamos tal número, etcétera, etcétera, y logra entender el chico. ¿Sí? Logra entender la situación. Y a partir de ahí, la psicopedagoga dice, bueno, a ver, ahora contame qué es lo que pasó en el examen. Y el chico no quiere hablar. Eso es un ejemplo de situación de una transferencia erótica. Porque no quiere tocar nada que arruine este momento donde la psicopedagoga y el paciente fue fantástico, se entendió y no quiere que se rompa esa situación tan linda que pasó ahí con la psicopedagoga, etcétera, etcétera. Y está muy bien, pero vos lo que tenés, vos venís acá para poder enfrentar eso que pasó allá. Porque yo no soy tu maestra. Vos tenés que resolver lo que sucede allá, en aquel escenario. Ese es un ejemplo de transferencia erótica, donde yo quiero o sea, ¿qué me está diciendo cuando no quiero hablar de esa otra situación o hablo muy poquito, trato de evitar, le propongo a la psicopedagoga jugar, etcétera, etcétera? ¿Qué me está diciendo? Quiero que todo sea como esto. No quiero salir de ahí, no quiero que salga de ahí. Tan bien me siento como vos me explicás, como yo entiendo. No quiero tocar lo otro. Pero el problema es que vos venís acá para tocar eso otro. ¿Se entiende? Eso es lo que aparece con el juego de la transferencia erótica y la transferencia tierna. Que ahí uno tiene que saber cómo conducir y llevar. Puede ser que se encuentre con un chico que no sea dócil y no acuerde en analizar lo que pasó en el grado y se mantenga cerradísimo. Eso te va a dar una pauta del nivel de resistencia que tiene. El cambio otro que se adapte, bueno, ok, juntos lo vamos a analizar. Vamos a analizar lo que pasó en el grado. Eso te da un nivel de otro tipo de resistencia, de transferencia, perdón, y de ahí se deduce un nivel más bajo de resistencia. ¿Se entiende? Eso, hasta ahí llegó lo que había leído Brenda. Sí, ok. Ahora, Raquel nombraba algo que no está en esa parte, me parece. Sí, estamos arriba, profe, me confundí yo. Ah, bueno, ok. Entonces lee tú esa parte. ¿Está en la página 99? Sí. Arriba, en el primer párrafo. Sí. Donde dice: en el análisis la transferencia nos sale al paso como la más fuerte resistencia al tratamiento, siendo que fuera del análisis debe ser reconocida como portadora del efecto salutífero como condición del éxito.
En este sentido, hay una experiencia que uno puede corroborar cuantas veces quiera. Cuando las asociaciones libres de un paciente se deniegan, en todos los casos es posible eliminar esa parálisis aseverándole que ahora él está... Perdón, un segundo, que traje un cartero que viene. Espera. Bueno. ¿Encontrarlo, chicas? ¿En qué parte está lo que estás leyendo? Página 99, arriba. El primer párrafo, pero no empieza, empieza constituyendo un enigma para que el análisis de... Pero yo empecé desde el análisis de transferencia. Porque arriba habla de otra cosa. No sería el primer párrafo, sino la continuación del párrafo de la página anterior. Claro. El primer renglón. Primer renglón, sí. De vuelta. A ver, ese recorte que vas a hacer, Raquel, ahora lo vamos a volver a leer. En primer lugar, nos tenemos que ubicar que está haciendo una comparación entre la situación terapéutica y la situación de la vida cotidiana. Sí. O sea, es distinto de lo que reportó Barbie, que era la vida cotidiana, y es distinto de lo que reportó Brenda, que era totalmente la situación clínica. ¿Sí? Acá va a ser un juego de comparaciones entre las dos situaciones. ¿Hasta ahí nos ubicamos? Sí, profe. Entonces, voy a leerlo, por favor. En el análisis, la transferencia nos sale al paso como la más fuerte resistencia al tratamiento, siendo que, fuera del análisis, debe ser reconocida como portadora del efecto salutífero. Sí. Dice que en la vida cotidiana, o sea, fuera del análisis, en la vida cotidiana, ese juego de transferencias dice que va a ser portadora de un efecto salutígeno, porque eso hace que se muevan las cosas. Mal, bien, se van a ir acomodando. Pero, ojo, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de un paciente? De los neuróticos. De una persona común y corriente. Vamos a poner por nombre, entre comillas, normal. Una persona normal. Una persona que llamamos normal, ¿sí? No está hablando del paciente que va a venir a la terapia. Está hablando de la persona normal. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a de vuelta a conectar con lo que decía Barbie. No con esa persona que tiene un montón de situaciones frustrantes y frustradas. No. Estamos hablando de una persona en la cual la mayoría de sus mociones funcionales las pudo desarrollar. ¿Sí? Nos ubicamos ahí. Estamos hablando de ese tipo de persona, para entender esa frase. Claro. No estamos hablando de aquel que le cuesta vivir porque tiene un montón de frustraciones, porque no logra desarrollar su vida, etcétera, etcétera. De esa persona no estamos hablando. Hablamos de aquella que, bueno, dentro de todo puede hacer su desarrollo. Sabemos que algunas cosas no salen como lo gustaría, pero sin embargo la mayoría de las cosas las desarrolla. Esa es la persona de la que estamos hablando para ubicarnos en esta parte del texto que vos recortas. Entonces, Raquel, volví a leerlo y todos nos ubicamos de quién está hablando para entender. Por favor. Okay. En el análisis, la transferencia nos sale al paso como la más fuerte resistencia del tratamiento, siendo que fuera del análisis debe ser reconocida como portadora del efecto salutífero como condición del éxito. ¿Se entiende? O sea, una persona que en líneas generales, en su desarrollo, no tuvo tanta... Porque acuérdense que lo que decía al principio, ¿qué decía al principio del primer recorte que hicimos?
todos, nadie escapa, todas nuestras emociones, nuestras condiciones de vida amorosa, ¿de qué dependen? De las primeras relaciones innatas y de las experiencias de esas dependen. Con la diferencia de que la persona que vamos a llamar normal pudo desarrollar la mayoría de sus emociones pulsionales, ¿sí? Esto quiere decir que pasaron a la realidad, recibieron el influjo de la realidad, o sea, no quedaron iguales, sino que se tuvieron que amoldar, y que para la persona está asequible a su conciencia, o sea, ya pasó a formar parte de la parte voluntaria de la persona. Caso 1. Caso 2, el sujeto neurótico que va a ser el paciente. Llega a la terapia cargado de un montón de situaciones de insatisfacción y que la vida, la verdad, que le pesa mucho. No es algo, no logra entender la vida como un juego que hay que jugar y que tenemos que intentar a ver cómo aprendemos mejor. No lo piensa así. Dice, otra vez tengo que levantarme, otra vez me tengo que ir a la escuela, otra vez tengo que hacer tareas, otra vez le tengo que ver a la maestra. O sea, a alguien que ya le está pesando la vida. Otra vez tengo que aprender más cosas difíciles. De ese tipo de personas, ¿qué nos dice la transferencia? Que está al servicio de la resistencia. No es lo mismo que el otro dice, wow, otro día, no sé, doy gracias a Dios, doy gracias a no sé qué, o a la vida, que yo me desperté, bueno, voy a ir a la escuela, me voy a encontrar con los amiguitos, voy a aprender más cosas. ¿Se entiende? No estamos hablando de ese tipo de persona que ese juego transferencial, en ese caso, aporta más que genera problemas. ¿No? Es decir, son las condiciones salvíferas, o sea, las condiciones de salud. Entonces, bueno, wow, otro día más para aprender, otro día más para saber más, ¿no? Para entender más cosas. Esa es la situación 1. Y la situación 2, ay, otra vez no quiero ir a la escuela. Y encima, que no quiero ir a la escuela porque no entiendo nada y porque no tengo ganas de comentar a la maestra, ahora me llegan a la psicopedagoga y la psicopedagoga encima me dice, vamos a hablar de esto en la escuela. Y yo no quiero. Para eso ya no me quiero ir a la escuela. ¿Para qué me llevan a otro lugar? O sea, te está hablando ahí de las resistencias, pobrecito, terribles que tiene. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Sí, profe. Ok, eso sería lo que vos recordaste, Raquel. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahí nosotros estarían los 3 recortes que se hicieron, porque uno hace un juego de comparaciones entre la persona que está en la terapia, o sea, el paciente, y el que no lo es, pero, a ver, no lo es no porque no sea potencial paciente, sino porque realmente tiene un mejor desarrollo, porque hay un montón que niegan. No, decir, no, que eso no, a mí no hace falta, y todo el mundo se queda callado, pero todo el mundo se da cuenta que te hace recontra falta, ¿no? Entonces, no estamos hablando de ese proceso, no estamos hablando de la persona que realmente anda bien en la vida. Tendrá sus sinsabores como todo el mundo lo tiene, pero la verdad es que mira la mayoría de las situaciones y se siente satisfecho en la mayoría de las situaciones. En un par de lugares sí le molesta algo, como a todos nos molesta, pero la verdad es que la mayoría de las situaciones lo tengo resuelto. Por eso también tengo esa motivación para hacer cosas, esas ganas de hacer cosas, ¿sí? Y en el otro caso nos encontramos con un sujeto que, bueno, por eso cada vez le cuesta más, o sea, no solamente abrir el ojo, ya no quiere ni siquiera levantarse de la cama, sino ya cada vez peor, ahora ya ni siquiera quiere abrir el ojo, ¿no? Es decir, ya le cuesta hasta abrir los ojos, no digamos levantarse, no digamos higienizarse, sino abrir los ojos le cuesta. ¿No? Entonces cada vez vemos a alguien que le cuesta más todo y se encierra cada vez más. Primero, bueno, le costaba aprender cosas en la escuela. Está bien, yo entiendo, pero ahora ya
vamos a suponer que la mamá viene, doctora, ¿no? Como le dicen, doctora, yo lo que me doy cuenta es que cada vez duermo. Porque primero le costaba los números, las matemáticas, eso le costaba bastante. Pero si iba con ganas, pues tenía sus amiguitos. Después ya cambió porque ni siquiera los amiguitos eran la motivación. Después de eso, a la fuerza yo lo llevaba, pero bueno, yo me di cuenta que ya ni siquiera se higienizaba bien. Y él ya sabía hacerlo. Después, cada vez me cuesta más que se despierte, cada vez está más ahí en la cama, no quiere salir de ahí. Y ahora cada vez duerme más. Profe, Sí. eso que está diciendo, por ejemplo, yo sí lo puedo relacionar es con la vez pasada que usted hablaba acerca del principio de Nirvana, que es como que en vez de conectarse, desconecta cada vez peor y hasta que llega, y eso es feo, o sea, porque va a llegar a un punto que ya no va a querer hacer más nada. Claro, por eso es el caso del paciente. Sí. Sí, no es que bueno, todos los días es una oportunidad para aprender, no, nada que ver, aprender ni nada, no quiero que salga el sol. ¿Se entiende? Es decir, es otro caso. Eso es lo primero, era la comparación. Después, lo segundo, el recorte fue esta cuestión, el panorama general de la transferencia en todos los seres humanos. Y el tercer recorte que se hizo fue la situación clínica, estrictamente clínica. ¿No? ¿Eso les queda claro entonces? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, antes que nos vayamos, lo que les voy a pedir a las dos, Barbie, yo sé que es comisión A, y alguien que esté acá de comisión B, ¿quién está para que pongan a vos, Cintia? Perfecto. A las dos les pido que pongan en los grupos, en los dos grupos de alumnos, que el lunes hacemos la última clase en modalidad virtual. Okay. ¿Sí? 10:30 nos encontramos, las dos comisiones en modalidad virtual, en la última clase, donde vamos a hacer tres cosas. La primera de ellas es la evaluación del cuatrimestre. La segunda de ellas va a ser algunas ideas preparatorias para el examen final. Y la tercera de ellas vamos a cerrar el trabajo de la transferencia. Okay. Esas tres cosas que vamos a hacer el lunes, ambas comisiones en modalidad virtual. ¿La práctica del profe o ya no? Con las profesoras. Desconozco, porque, a ver, son lunes y martes, Sí. ¿cierto? Bueno, Sí. entonces, Pero avisaron en el grupo que no había clases. que no había. Que en el grupo que no había clases, el lunes ni el martes. Sí, pero no sé si no tienen virtual. Espera que pregunto. Los Profe, escribo el mensaje y después lo mando. Después de la clase lo voy a mandar. sí. Lunes y martes hay uno. Otra contesta. Bueno, entonces ya le envié el mensaje a la profesora del práctico. Entonces, yo sé que yo voy a dar y ahora lo que me diga la profesora es que yo les contesto y les informo. Bueno, tienen un segundo parcial ya hecho, ya tienen sus resultados, así que bueno, ya quedaron regulares seguramente ustedes, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces ya es un alivio, ya es un paso grande. Sí. Y ahora lo que queda es, bueno, organizarse para el día X en que ustedes van a rendir el final. Ya el lunes vamos a decir cómo vamos a hacer para mantenernos en contacto. Entonces sigan leyendo esto para consultar otras cosas otra vez el día lunes. Avancen en la lectura con estos esquemas que estuvimos leyendo. Y el lunes vamos a trabajar nuevamente eso. Y bien me conteste la profesora, les mando la información.
¿Entendido? El lunes va a ser la última clase, ahí podemos sacarnos las dudas de otras cuestiones, de otros textos también, o solo de transferencia. En principio de transferencia, porque es, vamos a ver cómo está el panorama, pero yo quiero cerrar un poco de transferencia, porque nos quedaron algunos puntos sin hablar en la clase anterior. Aspectos generales. De elaboración y recordar, eso también me falta. Sí, a ver si me encuentro alguien acá. No. No, está bien. Sí, entonces, en principio vamos a ver eso. Si después el tiempo nos alcanza, no hay inconveniente. Si no, obviamente, ustedes saben que más adelante en los espacios que tengamos pueden consultar sus dudas. No va a haber inconvenientes, ¿no? O sea, ya en modalidad preparatoria para el examen final. Bueno, bueno, entonces nos vemos el lunes, buen fin de semana, y yo les aviso el lunes. Fíjense.